especies de zorros en el mundo, hay de muchos colores, tamaños, ¿no? Y formas de orejas, es muy típico ver algunos zorros bueno, en organismos solamente zorros, que tienen estas orejas enormes, son los zorros del desierto, que ayudan también al enfriamiento. No solamente evitar el congelamiento, como vimos en las extremidades del fin, sino también para contribuir al enfriamiento. La sangre caliente del cuerpo sale a las orejas pueden ventilarse más fácilmente, la superficie es menor, ¿no? Entonces, en los capilares de las orejas se va enfriando. Es similar a lo de los elefantes, que ayuda también al enfriamiento de la sangre corporal, ¿no? En los otros casos, y también el color tiene que ver con los colores del desierto. En los zorros costeños, fíjense, el color es muy parecido a su entorno. En el zorro de la sierra, un poco más colorido, porque también hay matices en cuanto a vegetación que le permite, en todo caso, un poco camuflarse en ese entorno. Y el zorro del Ártico con un pelaje mucho más denso, más grueso, y el color claramente vinculado a ese entorno, porque le permite ser medio invisible a sus presas, ¿no? En cuanto a las plantas, ¿no? Vamos a ver que hay plantas que toleran zonas cálidas y frías, y cuando se toleran, vamos a ver, hay plantas que están tolerando fríos extremos o calores extremos, ¿no? Vamos a ver que hay plantas que para esto hay adaptaciones como la reducción de la superficie de las hojas, que tiene que ver con esta fragmentación de las hojas en foliolos, se llaman, son hojas pequeñitas, foliolos, lo van a ver en botánica. Son adaptaciones para evitar una superficie que transpire, ¿no? Para evitar la transpiración. O hay hojas que van a irse cayendo, ¿no? Por ejemplo, esto es una acacia, donde la hoja se desarrolla, esto es un peciolo de la hoja, desarrolla estas pinnas, que es como se subdivide la hoja, pero luego se caen, no, luego se caen. Entonces, es una forma en que reduce la superficie de intercambio de pérdida de agua, y se quedan solamente los foliolos. No, no parece una acacia, parece cualquier otra cosa, pero es una acacia, suelen tener este tipo de hojas. Hay algunas que presentan un desarrollo de raíces mucho más grande, ¿no? Como los prosopis también, ¿no? O formas de protección o estacionalidad en la producción de flores. Cuando hay agua, pierden las hojas en la época seca, producen flores en la época de humedad, ¿no? El desarrollo de ciertas adaptaciones fisiológicas de los cactus, ¿no? Entre otras cosas. Las freatofitas tienen que ver con aquellas plantas que llegan a las profundidades y pueden obtener agua de la napa freática, ¿no? Habíamos hablado del eucalipto, no habíamos hablado del eucalipto, que es Prosopis pálida. También está el eucalipto, y el otro es Prosopis pálida, que es el algarrobo, perdón, ¿no? Que suelen tener raíces profundas, ¿no? Otras raíces de otra especie de zonas áridas, que es la Trachoma fulva. Acuérdense que en las zonas áridas hablábamos de que las napas freáticas son importantes, ¿no? El agua del subsuelo. Entonces, las raíces, en el caso del algarrobo de Prosopis, 30 metros, 40 metros de profundidad tienen para poder obtener. Y también hay una parte de raíz superficial, ¿no? Para las lluvias inmediatas. Pero la adaptación es a las aguas profundas del subsuelo. Las esclerófilas tienen que ver con hojitas, ¿no? Que son coriáceas, es como cuero, ¿no? Duras, que no son que no tienen mucha agua, no son jugosas, y donde hay una baja relación entre la superficie externa y el volumen, ¿no? Hay poco volumen y más superficie. Es una parte del mesófilo donde hay esta parte del tejido estructural de las hojas que se le encima, ¿no? Que le da esa rigidez. Y es una estrategia para reducir la transpiración también en las plantas, como por ejemplo estas que son ericáceas, que tienen este tipo de hojitas que se ven aquí, chiquitas verdes, ¿no? Que reducen la superficie de transpiración. Y en el caso del eucalipto también. Bueno, el eucalipto es una zona de Australia, que es una zona cálida, ¿no? Entonces, esta forma de hojas y que sean coriáceas evita la pérdida de agua. Las efímeras son aquellas plantas que no van a poder resistir las sequías, pero que van a dejar en cierta temporada, luego de que aparecen estacionalmente cuando hay condiciones necesarias, como las lomas, ¿no? Hay plantas estacionales que aparecen, justo ya esta época están empezando las lomas,
¿Por qué? Porque tienen semillas que están adaptadas a las condiciones de humedad estacional, que están esperando justamente que llegue esta época de humedad para poder germinar y, y desarrollarse, ¿no? Esta es la flor de Amancaes. De hecho, es una de las primeras. Si pueden ir a ver las lomas en estas próximas semanas, las lomas de Pachacamac se llenan de Amancaes primero. Son las primeras que aparecen. Y está cerquita. Entonces, lo que va a quedar luego de que la Amancaes termina, da sus flores, da su fruto, son las semillas. O sea, las semillas se quedan como durmiendo en el suelo, en un banco de semillas en el suelo, y el siguiente temporada, el siguiente año van a germinar, ¿no? Cuando acaba la época húmeda aquí, después de agosto, septiembre ya se acabó, entonces las semillas quedan en el suelo, no se mueren, están allí, y en el siguiente junio, julio, con la humedad ambiental, empiezan a germinar. Con un periodo lluvioso también, van a poder germinar otra. Eso pasa también con muchos pastos, ¿no? En general son hierbas anuales, plantas anuales. Y las suculentas, ¿no? Son aquellas plantas que tienen alguna parte en su organismo que ayuda a reservar agua, ¿no? Generalmente son en los tallos, en algunos casos hay lo que se le llama gilopodios, que son tallos subterráneos que empiezan a llenarse de agua, como es una ciruela, ¿no? Tipo de ciruela, no la morada, sino la chiquita, la amarilla, no sé si la han comido, que tiene estos silopodios en la base, ¿no? Que es una forma de almacenar agua, son plantas de zonas áridas, o otros tipos de plantas que tienen estos silopodios, algunas equeverias y otras plantas suculentas. Las euforbiáceas, esto no es un cactus, ¿no? Esto es una euforbiácea, es una familia de plantas que proviene del África, ¿no? Es una de estos grupos grandes de plantas conocidas como suculentas, y la otra más, son de las más conocidas, ¿no? La otra son las cactáceas, ¿no? En este caso, lo que tienen estas plantas es una parte de su parénquima acuífero, parte de su estructura, de su anatomía interna del tallo, que mantiene agua, ¿no? Porque son adaptaciones para que esta planta pueda sobrevivir en zonas áridas, ¿sí? Entonces, aquí están los cladodios, es un tallo medio circular y aplanado en las opuntias, el género de la tuna, que tienen agua en su interior, ¿no? Y estos también mantienen ciertos niveles de agua en su interior. Son tallos, sí, son tallos. Ahora, hay toda una línea de ecología del individuo que tiene que ver con adaptaciones, que estudia el comportamiento, ¿no? El comportamiento de los organismos, en el caso de los animales. Cuando hablamos de ecología del comportamiento, estamos hablando de la etología, ¿no? La etología viene de etos, del griego etos, costumbre, y logos, tratado o estudio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en etología? Es estudiar qué hace un animal y por qué lo hace, ¿no? Es entender aspectos de por qué come o inicia la vida, ¿no? Cómo elige a la pareja, que hemos estado hablando, vamos a ver algunos aspectos de la elección de la pareja, el cortejo, ¿no? La reproducción, por qué algunos organismos tienen más o menor cantidad de plumaje y colores, ¿no? Etcétera. Entonces, esto contribuye con la toma de decisiones en los animales, ¿no? Entonces, el comportamiento es la forma, el conjunto, ¿no? De estrategias o de formas en que los organismos, los animales, resuelven ciertos problemas que se van presentando en su vida, ¿no? Y entonces, estos actos observables más simples, que son pautas, van a formar estrategias o tácticas que van a generar soluciones que un ser vivo adopta ante un problema, ¿no? El hecho de que se comporte de tal manera, ¿no? La pelea entre dos machos de una misma especie, el comportamiento gregario de algunas especies de insectos, por ejemplo, ¿por qué se da eso? Son estrategias para hacer frente a depredación, ¿no? El hecho de cómo se despliega en el plumaje en una especie para el cortejo, ¿no? Son parte de una serie de estrategias de comportamiento para poder solucionar o solucionar el problema de la reproducción, que es asegurar tener descendencia, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, el comportamiento animal tiene que ver con la mezcla de preguntas que se denominan proximales, digamos que son las preguntas que podemos entenderlas en lo inmediato, como entender cuáles son los detonantes ambientales de cierto comportamiento, y las distales o últimas, digamos, que tiene que ver con cómo estos comportamientos están relacionados
con adaptaciones, ¿no? Con la adecuación de ciertas características a y que dan lugar a estos comportamientos. Están relacionados con los efectos sobre el fitness, la adaptabilidad, la generación, ¿se acuerdan? De adaptaciones en función de la selección de las adaptaciones. Entonces, el comportamiento resulta de los genes, hay un componente genético, pero también hay un componente ambiental, ¿no? Que eso hay que tenerlo también presente. Entonces, es parte de lo que se hace en etología, por qué los animales hacen lo que hacen, ¿no? Entender por qué animales que emprenden viajes de kilómetros y a veces sin alimentarse, entender por qué los animales, ciertas aves o ciertos animales hacen madrigueras, sonidos muy elaborados, ¿no? ¿Por qué se dan estos cortejos tan complicados entre aves, ¿no? ¿Cuál es la motivación de estos organismos, ¿no? Son de tipo reproductivo, son de tipo para sobrevivencia, ¿no? Para alimentación. Este comportamiento, por ejemplo, de miles de kilómetros que hubo de este grupo de elefantes, que era de la China, si mal no recuerdo, no sé si se acuerdan. Hace 2 años, creo que cuando empezó la pandemia, una familia de elefantes se empezó a trasladar cientos de kilómetros y no se lograba entender, espero que los chinos estén estudiando esto, pero se movieron sin razón aparente y fuera de su territorio habitual, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que se estudia en etología, por qué se dio ese movimiento tan inesperado en esos casos, y otros que son más comunes, ¿no? Y que en muchas especies hace falta estudiar. Vamos a hablar como parte de estas respuestas de los animales, que tiene que ver con el comportamiento frente a los depredadores, han dado lugar a adaptaciones de tipo también morfológica, ¿no? Y vamos a hablar de lo que es el mimetismo y el camuflaje, que es la eclipse. Entonces, es una forma de engañar, ¿no? Es una adaptación evolutiva que permite un poco despistar, engañar a otros animales que conviven en el mismo hábitat, ¿no? Y muchas veces también tiene que ver con la depredación, ¿no? Para evitar los depredadores. En el mimetismo es una habilidad de ciertos seres vivos para asemejarse a otros, ¿no? A veces con los que no guarda ninguna relación. Y el camuflaje es la habilidad de parecerse a su entorno, ¿sí? En el color, en parecerse a la hoja, ¿no? Y eso representa una ventaja funcional para estos organismos. Tenemos otras tipos de mimetismo, como es el mimetismo batesiano, donde ocurre que dos o más especies se parecen mucho morfológicamente, pero solamente alguna tiene la defensa, ¿no? En el caso, les voy a explicar el caso concreto de las corales, ¿no? Donde la especie de coral es la Micrurus altirostris, es esta de aquí, y si ustedes se fijan, tiene estos anillos de colores amarillo, es amarillo, negro, amarillo, rojo, ¿no? Y ese es el orden de la coloración para nosotros distinguir una coral. Esta es sumamente venenosa, es una de las más venenosas de los bosques tropicales húmedos. Hay otras dos especies que se parecen mucho, ¿no? Se parecen bastante y esto puede contribuir a despistar a sus depredadores, águilas, ¿no? Hay algunos mamíferos que se los comen, porque se parecen a la coral, ¿no? Entonces estos colores advierten a los depredadores de que son corales cuando no son corales, ¿no? Entonces, como los depredadores ya han tenido alguna mala experiencia con el coral, entonces evitan todo lo que se le parezca, ¿no? Eso es parte de lo que nos dice este mimetismo batesiano. Y en el otro caso tenemos el mimetismo mülleriano, donde tenemos dos o más especies con ciertas características peligrosas que no están emparentadas, ¿no? Pero que sí comparten uno o más depredadores, ¿no? Y han logrado mimetizar las señales de advertencia, ¿no? Entonces se imitan mutuamente y tienen una coloración de advertencia. Es la coloración aposemática como estas raras, ¿no? Entonces, de esa manera pueden ayudar a evitar a los depredadores. Lo de la dormancia, hemos hablado ya del torpor, ¿no? Es un tipo de dormancia, es este periodo de ciclo biológico que tiene un organismo en que el crecimiento y desarrollo se suspenden por un tiempo,
¿no? Para reducir el gasto de energía. De manera que reducen el gasto de energía, pero sus funciones vitales siguen activas, pero no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay reproducción, ¿no? Pero están vivos. Hay tres tipos de dormancia, ¿no? La hibernación, la diapausa y la estivación. La estivación es un tipo de dormancia que ocurre en zonas donde se dan zonas áridas, ¿no? De alta temperatura y con baja humedad. En este caso, es un periodo biológico en el que se reduce el crecimiento, desarrollo y actividad física, se suspende, ¿no? Esto ocurre en lombrices, en caracoles, en reptiles, anfibios y peces. Si se dan cuenta, suelen ser organismos ecto y poiquilotermos, ¿no? Entonces es demasiado el calor también, entonces esto puede, hoy hay muy poca humedad y esto puede hacer que su organismo colapse. ¿No? Ya no hay demasiado calor, hace que también, a pesar de que ellos adquieren su calor corporal con ello, puede colapsar, además de la falta de agua. Hay un ejemplo, por ejemplo, de peces pulmonados que se entierran, ¿no? Se entierran en agujeros que tienen un poquito de barro húmedo hasta que pase la época de alta humedad, ¿no? Y generan un capullo, ¿no? Conforman un capullo a partir de secreciones que ellos mismos botan, ¿no? Entonces les permite pasar este tiempo de altas temperaturas y de baja humedad disponible. La hibernación, ¿no? Es este estado de hipotermia regulada que habíamos hablado, puede ser muy largo, de meses, como lo que viven los osos, ¿no? Regularmente, o algunas semanas, para conservar la energía en el invierno. Conservar la energía porque no hay, primero que no hay sol, y luego que ese sol impide que haya mucho alimento, ¿no? Y esto es una adaptación fisiológica. Entonces entra en un momento de sueño, ¿no? De sueño o de somnolencia en este invierno con las funciones metabólicas al mínimo. Los osos, nuestras mariquitas, por ejemplo, ¿no? Que son ectotermos, poiquilotermos, que se juntan, hacen grupitos y se duermen, ¿no? Entran en este proceso de hibernación en las épocas de invierno en las rocas. La mariposa monarca, ¿no? Que va desde Estados Unidos y Canadá hasta los bosques templados de México y puede entrar en periodos de hibernación allí. Va saliendo del frío, ¿no? de Norteamérica. En México también hace frío, pero no hace tanto frío como en esta parte del hemisferio norte. La diapausa es más bien un estado de desarrollo que se reprime y tiene un mecanismo genético determinado, ¿no? Y esa expresión de ese mecanismo genético se dispara con un entorno ambiental específico, ¿no? Con un factor ambiental. Es un mecanismo adaptativo de la dormancia. También tiene que ver con temperaturas, sequías o falta de alimento. Y la quiescencia es, dentro de este proceso de la diapausa, hay un estadio post-diapausa, que es un estado de disminución de la actividad metabólica por calor, factor de calor frío, ¿no? Y tiene que ver con factores físicos netamente, ¿sí? Factores físicos. En el caso de la diapausa se da por etapas, ¿no? Se induce por señales externas una disminución de la temperatura, por ejemplo. Los organismos entonces empiezan a almacenar alimentos, nutrientes, empiezan a alimentarse para guardar reserva. Se inicia el proceso gradualmente de detención del desarrollo morfológico, se reduce el metabolismo, ¿no? Y se termina con un estímulo externo, este proceso de preparación, y se llega al proceso de quiescencia positiva. Entonces, reposo total hasta que se mejoren las condiciones ambientales. Tenemos un par de casos de polillas, ¿no? Esta diapausa se da en estadio larval por 5 meses, y en esta otra también dura bastantes meses, 90 a 130 días, ¿no? En la larva, ¿no? Estoy viendo una pregunta de Christopher. ¿Por qué hay un específico de animales que pueden hibernar? Son adaptaciones. Organismos, por ejemplo, que no tienen una capacidad de desplazarse muchas distancias muy largas porque su hábitat, ¿no? Está restringido a ciertos territorios. Entonces, por suerte han tenido evolutivamente esta capacidad de poder hibernar para poder esperar un tiempo a que pase el invierno y en el verano y la primavera obtener alimentos, ¿no? Hay otros organismos que sí pueden trasladarse, no tienen otras estrategias.
como la de migrar, que vamos a hablar después, ¿no? Entonces, los que pueden migrar evitan la hibernación, pero también tiene un costo energético muy alto, pero lo pagan, digamos. Históricamente y evolutivamente lo han pagado para poder trasladarse. Esto ocurre con las aves, algunos insectos, ¿no? Depende de cada especie y de estos contextos particulares donde se encuentra. Sí, pero es una pregunta aparte. Las adaptaciones, acuérdense, depende de ciertas características. Y sí hay que el tema de la movilidad, ¿no? Y la distribución del hábito. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Las migraciones, justamente, ¿no? Es este movimiento en masas de los animales por desplazamiento. Es escapar de estas épocas del año donde la disponibilidad de alimentos se reduce drásticamente, ¿no? Entonces, y son desplazamientos periódicos. Entonces decíamos, cuando en el hemisferio norte se da el enfriamiento por el invierno y escasea el alimento, ¿no? El cambio en el fotoperiodo, ¿se acuerdan la duración del día? Eso indica a las aves que ya es momento de salir de ahí porque viene el frío. Entonces, a eso vienen al hemisferio sur o a las zonas tropicales en general, por eso también baja, por ejemplo, la monarca baja hasta México, porque ya no está en latitudes templadas, ¿no? O casi polares en Canadá, y llega a México, que ya está en zonas subtropicales o tropicales, ¿no? Y también las aves, muchas aves que bajan, no bajan hasta el hemisferio sur. Tenemos entonces, vamos a ampliar aquí, ¿no? Vamos a ver algunas aves que se van a ir desplazando dentro de sus mismos continentes, también no solamente del hemisferio. Tenemos las tortugas laúd, ¿no? Las tortugas laúd son tortugas que se mueven desde las costas de Estados Unidos, ¿no? Hasta Oceanía, hasta las Filipinas, ¿no? Unos desplazamientos sumamente largos. Tengo colegas de biología que estudian ecología marina y estudian tortugas, bueno, algunas tortugas más bien que provienen desde el Nuro, ¿no? Esta es la laúd. Algunas tienen una distribución que llega hasta al frente de las costas de nuestro país, pero mar adentro, ¿no? Pasan por Galápagos, ¿no? Centroamérica. Entonces hay un desplazamiento, ¿no? Hay un desplazamiento migratorio que depende de los tiempos de anidamiento, también depende de la disponibilidad de alimento, ¿no? Estas tortugas van a regresar, generalmente regresan a sus mismos sitios de anidamiento, ¿no? Todas estas costas. Estas son las laúd, pero hay otras especies que llegan a México, a las costas de México, ¿no? A ciertas islas también del Pacífico y costas de otros continentes para anidar, ¿no? Entonces estas migraciones se dan en gran escala, ¿no? A ver, disculpe, me están preguntando, déjame terminar la idea y volvemos a tu pregunta, María José, ¿sí? Un ratito. Entonces, ¿qué más tenemos en migraciones, no? Los murciélagos también migran, no, los murciélagos también migran. Dependiendo de las especies de murciélagos, tenemos murciélagos que, de hecho, en la distancia de forrajeo para obtener néctar en los nectarívoros puede ser de 100 kilómetros. O sea, los murciélagos pueden viajar muchas distancias. Entonces, pueden ir migrando también en función de la disponibilidad de alimentos, etcétera, y pueden viajar grandes distancias, ¿no? Entonces acá estamos moviendo entre Europa y Asia. Y las ballenas, fíjense cómo se desplazan las ballenas, ¿no? Se mueven desde las latitudes polares, tanto norte como sur, hasta las zonas tropicales, ¿no? En estas zonas obtienen gran cantidad de alimento, el krill famoso en la Antártida, que es la base de los ecosistemas acuáticos de la Antártida, y otros tipos de alimentos en el hemisferio norte. No estoy muy segura si krill existe también en el hemisferio norte. Y pasan de ecosistemas acuáticos fríos a ecosistemas de aguas cálidas, frente justo a nuestras costas. Ahorita está por comenzar la temporada de ballenas en la costa norte, ¿no? Y fíjense cómo van llegando hacia prácticamente la región tropical, ¿no? A la época de verano, van llegando a la zona tropical para la reproducción, ¿sí? Y la alimentación se da en las zonas polares. Esta migración tiene, por lo tanto, un sentido de reproducción y de alimentación, ¿no? Las langostas, que es otro tipo de bichos muy agresivos en términos de depredación, son herbívoros depredadores, que tienen un área, lo vamos a ver en Ecología de Poblaciones, un área restringida, y luego empiezan a migrar porque tienen mayor disponibilidad de alimento en épocas de lluvias
fuera de su zona de distribución. Esto está en el desierto del Sahara, y luego salen cuando llueve, ¿no? Y es una plaga tremenda. Las migraciones, ¿no? Las migraciones tienen costos y beneficios, ¿sí? Son comportamientos, son adaptaciones conductuales, pero tienen también ciertos costos y beneficios. Obviamente hay un costo metabólico al desplazamiento, ¿no? Hay un gasto de energía sumamente grande, pero hay unas ventajas en que contribuye al aumento de la diversidad local de la fauna, ¿no? El hecho de que venga desde el hemisferio norte aves a los pantanos de Villa incrementa la diversidad de aves de manera impresionante, ¿no? Pero los ecosistemas también varían en cuanto a su composición por la temporalidad. Entonces los pantanos de Villa se vuelven una maravilla para ver aves ahora en el siguiente verano, de noviembre, diciembre, ustedes pueden ver las bandadas de aves que van llegando desde el hemisferio norte hasta Villa, ¿no? Tienen los miles de aves por ejemplo, la gaviota de Franklin, ustedes ven las playas cubiertas de estas gaviotas y otras especies de aves, ¿no? Pero las gaviotas de Franklin son bastante numerosas. La ventaja de la migración es que les permite tener alimento disponible todo el año, porque se pueden mover, ¿no? Se pueden mover estos organismos y poder alimentarse. Y fomenta también la agrupación de individuos, ¿no? El hecho de que viajen en bandadas y se muevan así en grupos los protege de los depredadores, ¿no? Los protege de los depredadores. Ahora, bueno, también hay insectos, como mencioné, lo de la monarca, ¿no? Tenemos también hay algunos mariposas que se mueven desde el África hasta Europa y la parte más nórdica, y luego regresan, entre otros, ¿no? Me estaban preguntando la diferencia entre la diapausa y la estivación, ¿no? Entonces, la estivación que habíamos mencionado tiene que ver, ahí está. La estivación tiene que ver con características propiamente de altas temperaturas y condiciones muy secas, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con y ciertos tipos de organismos, fíjense, ¿no? Son algunos reptiles, algunos caracoles, oigotermos y ectotermos, que no tienen esta posibilidad de poder adaptarse a estos cambios de clima tan drásticos, ¿no? Y en el caso de la diapausa, ¿no? Lo que tenemos es algo como muy, muy específico en cuanto al mecanismo que lo dispara, ¿no? Son aspectos genéticos justamente ahí marcados. En el caso de la estivación es más por este entorno, cuando el organismo va sintiendo y entonces esta estrategia se expresa. Pero en este caso es un mecanismo genético que con cierto cambio, por ejemplo, de temperatura, ¿no? Es un poco como lo de la homeostasis, ¿no? Que habíamos visto lo del aumento de glucosa o disminución de la glucosa en la sangre, ¿no? Que se dispara o disminuye en el momento que se requiera la insulina. En este caso, este tipo de organismos se disparan estos mecanismos porque tienen genéticamente el punto exacto en el que se debe activar, ¿no? Y puede ser también por falta de alimento, ¿no? No solamente por falta de humedad y por temperaturas altas, sino también por falta de alimento, ¿sí? O sea, se reduce el número de consumo diario de carbohidratos, qué sé yo, grasas, ¡pum!, se activa el mecanismo y empieza la diapausa, ¿ok? Que es gradual, tampoco es que zas, ¿no? Hay varias etapas, como les he mencionado aquí, ¿sí? Esas serían las diferencias. ¿Está bien, María José? ¿Listo? Muy bien. Entonces, y luego hablando de algunas adaptaciones, ¿no? Que ya mencionamos previamente, lo de la coloración, ¿no? La coloración aposemática, que me brinco la diapo, tiene que ver con este color, ¿no? Que indica esos colores muy brillantes, muy chillones, que indican que son organismos tóxicos y por lo tanto esto es una advertencia para los depredadores, ¿no? Un ave, clara, en un ecosistema donde coexiste con esta rana, sabe que este color está indicando, ¿no? No se la va a comer porque sabe que se va a envenenar, ¿no? Y la coloración críptica es esta que hace que el organismo se oculte, porque se parece a su entorno, ¿no? Se parece a su entorno y en algunos casos implica también cambios morfológicos que a su vez les haga parecer a su entorno, que es esto que vemos aquí como lo veíamos antes en el mimetismo, tiene que ver con la coloración críptica, y en este caso es el insecto palo, ¿no? Que tiene la forma de ramita de ciertas plantas, entonces se confunde
con la planta, y eso hace que los depredadores se confundan. Cuando hablamos del agrupamiento, ¿no? Los grupos, en el caso de los animales, suele ser una estrategia, lo vamos a volver a mencionar en el caso de cualquier poblaciones. Son formas en que las poblaciones agregan individuos como una forma de evitar la depredación, ¿no? Otra vez hablando de las vicuñas, donde tenemos, estos viven se forman grupitos, pueden ser cientos de vicuñas en una población, o miles, cientos sobre todo, decenas o cientos, pero estos se agrupan, no están todos juntos, sino se viven en grupos donde hay un macho, algunas hembras y las crías. Esta socialización que existe y de vivir en grupos permite atender o estar atentos a los depredadores. No sé, cuello largo que decíamos, parotear el horizonte. Ustedes van a ver que generalmente es el macho el que está, cuando vayan al campo y puedan observarlos, ¿no? Entonces van a ver que el macho está atento al horizonte y tiene las orejitas paradas, ¿no? Y siempre mirando. Cuando ya hay como mucho ruido, cuando uno está cerca, nos ha tocado verlo varias veces, ya son todos los individuos del grupo que van a levantarse y van a poder observar si hay o no depredadores, ¿no? Los grupos también, ¿no? Aunque no lo pongo aquí, tiene que ver con con una forma de hacer frente a otros grupos en competencia también. Sobre todo cuando se habla de grupos de depredadores, como los lobos, ¿no? En el caso de los lobos, el vivir en manadas marca territorio y estar en grupos va a ayudar a hacer frente a otro grupo de lobos que van a estar compitiendo por una parte del territorio cuando hay ahí se sobrelapan estos territorios y entonces cuanto más individuos están en el grupo, los enfrentamientos pueden ser más exitosos, ¿no? Y poder ganar territorios. Entonces también lo podemos ver en esto. La elección de la pareja, ¿no? Ustedes lo vieron cuando veían el video de los pinzones en Galápagos. ¿Qué pasaba con el canto? ¿No? El canto es un aspecto muy importante para la elección de la pareja y que distingue que individuos de una misma especie puedan acercarse a los de una especie. Puede ser el canto, pero puede ser también la vistosidad, ¿no? Lo fuerte del color del plumaje, el desempeño, ¿no? El desenvolvimiento del cortejo, ¿no? Por ejemplo, y esto se observa, bueno, este tipo de casos, ¿no? Donde se ve que ese es el macho, no te ha desplegado su plumaje. Es muy curioso. Hay un dimorfismo sexual, ¿no? Es en el caso en que hay especies que tienen dimorfismo sexual. Las hembras en muchas especies de aves tienen los colores más opacos, mientras que los machos tienen los colores de plumaje más vistosos, como estrategias para poder atraer a las hembras con la coloración del plumaje o con el baile que hagan junto con el plumaje, no el desempeño. ¿Por qué? Porque este color del plumaje, el tamaño del plumaje más grande, es un baile mucho más enérgico, indica que este macho es robusto, es fuerte y va a ser muy importante para generar descendencia fuerte también y robusta, ¿no? Son aspectos que las hembras consideran, ¿no? Determinan la calidad del plumaje, la simetría del color y la calidad de exhibición, la duración e intensidad. Con eso evalúan a los machos, ¿no? También hay otros tipos de cortejos, ¿no? Hay una especie de ave, no me acuerdo si era africana, que elige la hembra, si bien viven en las copas de los árboles, ¿no? Lo que hace el macho es bajar la superficie del suelo y empieza a limpiar el suelo, ¿no? De ramitas, de hojitas y lo deja limpio. Entonces se acerca a la hembra y lo que observa es qué tan limpio está el suelo del bosque, ¿no? Entonces en este caso no es tanto las plumas, son diferentes estrategias, ¿no? Dependiendo de la especie. ¿Cómo se llegó a eso? Eso no sabría decir, se debe haber estudiado. Pero es una estrategia que ha contribuido a que la hembra vea que si el macho, si en el ambiente donde está limpio, ella va a estar dispuesta a la reproducción. Entonces va eligiendo, no va viendo eso.
Creo que otro ejemplo muy claro es el de los pavos reales, que vi una foto hace un momento, ¿no? El pavo real, que los machos tienen su plumaje sumamente vistoso, las hembras son de colores grises, ¿no? Y los pavos, no, perdón, las avestruces. Esas avestruces negras con blanco, esas son los machos, ¿no? Los típicos que conocemos en los dibujos, estos son machos. Las hembras son de colores grises. No son de colores grises, no son vistosas. Porque quienes invierten más en la coloración, ¿no? Son los machos. ¿No? Eso es un componente que está asociado al sexo en ciertas aves, ¿no? Muy bien. Luego hay comportamientos que tienen que ver con, disculpen chicos que me voy a ver, déjenme ver el tiempo, un poquito más rápido, creo que estamos terminando, con minimizar el riesgo de depredación mientras se forrajea, ¿no? Forrajear es conseguir el alimento, sea pasto o sea, los murciélagos forrajean, no forrajean néctar, no que es su alimento. Entonces, hay ciertos organismos que evitan, ¿no?, la depredación, minimizan el riesgo de depredación, evitando los hábitats más peligrosos. Las zonas abiertas, por ejemplo, para una liebre, ¿no?, es una zona de peligro, ¿no? Cualquier herbívoro pequeño, un ratón, una liebre, lo vimos en fragmentación del hábitat, los bordes de los bosques es una zona de riesgo, ¿no? Porque son más fácilmente vistos por sus depredadores, sean mamíferos grandes o sean aves rapaces, ¿no? Entonces se evita esa zona o cuando se está en los bordes, no se come como si está uno dentro del bosque. Estos herbívoros pequeños empiezan a comer, pero siempre están más atentos a su alrededor por los depredadores, ¿no? O también una forma, que esto tiene que ver con pasar el tiempo en busca de depredadores, todo el tiempo mirando, no todo el tiempo mirando, eso es una estrategia para minimizar el riesgo, es parte del comportamiento, ¿no? Y el forrajear en grupos, ¿no? Como en el caso de estos camélidos o algunos venados, algunos tipos algunos venados que andan en grupos, ¿no? Los famosos elefantes que andan también en grupos que a pesar de ser animales muy grandes, sus crías son muy vulnerables a los depredadores en las sabanas africanas, sobre todo, ¿no? Entonces estos elefantes de la sabana deben estar en grupo para que las hembras y los machos adultos protejan a los pequeños que son susceptibles de la caza por parte de leones, de chitas o de hienas, ¿no? Es otra estrategia que permite este comportamiento, hacer frente a esa presencia de depredadores. En los territorios de las especies, ¿no?, vamos a ver tipos de territorios. Los territorios no son igualitos, ¿no? Y lo hemos visto también lo de migraciones. Vamos a ver territorios de organismos, animales que tienen multipropósito, no son multipropósito, o son solamente territorios para la reproducción, o nidos, como el caso de las zonas de anidamiento de las tortugas, que es muy claro, ¿no? Donde dejan los huevos en las orillas de ciertas playas, ¿no? O los salmones, que vamos a hablar en el siguiente capítulo, que necesitan ir río arriba para en la cabecera de las cuencas donde nacen los ríos, dejar los huevos específicamente allí, que tienen que dejar en ese territorio, ¿no? Luego ya los adultos, cuando nacen, salen de estos huevecillos, ya los adultos van al mar, ¿no? Es otro territorio, ¿no? Hay sitios para cortejo o exhibiciones, ¿no? Como esto de las aves que bajan a la superficie del suelo para hacer el cortejo, otras en las partes altas, en ciertos sitios, ¿no? Las ballenas, ¿no?, que tienen hay estos cortejos circulares o de danzas que hay subacuáticas muy hermosas que tienen que ver con el despliegue de los machos o la carrera entre machos, ¿no?, para alcanzar a las hembras, que indica que alguno de ellos es el más veloz y por lo tanto el más fuerte, ¿no?, que va a dejar mejor descendencia. Y los sitios de alimentación, ¿no? Cuando migran algunas especies, se alimentan tanto en regiones del hemisferio norte como en el hemisferio sur. Los humedales, para muchas aves, ¿no?, porque hay una gran cantidad de peces, ¿no? En nuestras costas es particularmente un sitio de alimentación por la riqueza de peces que hay. Por algo fuimos potencia mundial de guano y ahora otra vez está hablando del guano de aves, ¿no?, por el tema de la escasez de fertilizantes. Entonces es una parte del territorio que es para que vivan, pero también para que se alimenten, ¿no?
En otros casos es más exclusivo y se divide entre la etapa de alimentación y la etapa de anidamiento. En cuanto al territorio, ¿no? En cuanto al territorio y cómo se señala la propiedad del territorio, vamos a ver que hay varios tipos de señales, ¿no? Pueden ser los gestos, hay gestos que determinan la agresividad, ¿no? De ciertos individuos, como se ve aquí, está un poco enojada, seguramente viendo algún individuo de su propia especie o de otras especies competidores para, para poder expresar que están invadiendo su territorio, ¿no? Estos son señales de tipos visuales que las otras especies pueden ver. Luego están las señales auditivas, ¿no? Los cantos de las aves. Si ustedes escuchan también, por ejemplo, un jaguar en la selva, que lo van a hacer en algún momento los biólogos, los forestales, ¿no? Van a poder escuchar el jaguar, quiere decir que por allí anda y eso es parte de su territorio. Los jaguares machos se mueven más de 50, 100 kilómetros, tienen territorios muy amplios. Los lobos, ¿no? Los lobos aullando también determinan parte de su territorio. Los cantos de las aves también contribuyen a decir, aquí estoy, esta es parte de mi territorio, ¿no? Cuando estamos hablando de las especies y de los machos también, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, bueno, las llamadas, que hablamos aquí, las señales auditivas, es para que una invitación también, en el caso del cortejo, por ejemplo, al territorio, en el caso del macho y una población de aves, dentro de ese territorio llamar a las hembras para, ¿no? Y las señales olfatorias, ¿no? Que tiene que ver con el marcado del territorio, para, con ciertos, sobre todo mamíferos, ¿no? Donde hay un marcado por la orina o glándulas, ¿no? La orina en muchas especies de felinos, ¿no? De cánidos, y es una forma de marcar el territorio. En el caso de las glándulas, por ejemplo, si mal no recuerdo, en el caso de los osos, cuando se soban con los árboles, dejan parte del pelo y un olor, ¿no? A partir de las glándulas que tienen en la piel, eso hace que otros osos machos, ¿no? Puedan identificar el olor y poder separar ese territorio no invadido, ¿no? Entonces, son varias, son estas algunas de estas señales que nos permiten identificar cómo se van dando de la definición de estos territorios a través del comportamiento de estos organismos, ¿no? Que finalmente son estrategias que van surgiendo a lo largo de su historia evolutiva y adaptaciones, ¿no? ¿Cuál habrá sido el canto? El canto que tenemos de un ave ahora es resultado probablemente de varios tipos de canto dentro de una especie, hasta que quedó un canto que fue más fácilmente escuchado, mucho más claro, ¿no? El más común entre las aves, porque todos tenían las capacidades sonoras de emitir el mismo canto, etcétera, hasta definitivamente llegar a este tipo de canto. También son adaptaciones, estrategias para poder vivir y reproducir. ¿Okay? Todas estas son parte de estos comportamientos que determinan, ¿no? Y que son vitales en el caso de los animales. Muy bien. Muy bien. Creo que había una pregunta antes. Volvamos a lo del mimetismo y el cripticismo. No, vamos a pasar un ratito para aclarar lo del mimetismo y el cripticismo, ¿no? Cuando hablamos de mimetismo tiene que ver con cómo los organismos se asemejan a otros organismos, ¿no? Y el cripticismo tiene que ver con esto del camuflaje, ¿no? Que hablábamos hace un rato, en que nos ayuda a asemejarse al entorno, como lo del insecto palo que mencioné también, ¿no? Esta coloración críptica que tiene que ver con el buito, ¿no? Con la hoja, o el organismo que se parece a la hoja, que es parte de su entorno, que ayuda a poder ocultarse, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y si era de este caso, me parece que sí, el caso de ciertos buitos. Este es un caso, ¿no? De una lechuza y en la universidad, no sé si ya las han visto, pero por las amarillas habían nidos de unas lechuzas chiquitas, ¿no? Que anidan en el suelo y a veces no se ven por el color, ¿no? Entonces son un tipo de camuflaje. Entonces, eso es lo que ustedes pueden observar, por ejemplo. Se parece mucho al fondo, entonces no la ven, no la ven, ¿no? En realidad, esto es lo que pasa en la diapositiva anterior, en el caso de la vicuña, se habla de mimetismo, pero en realidad es un tipo de camuflaje. Sí, es un tipo de camuflaje porque se
se camufla con el entorno. Es un camuflaje críptico por el color, ¿no? Por el color. Para precisar, porque esa diapositiva tiene ese error, y si se dieron cuenta, gracias por identificar. Como los insectos planos, es una cripsis, es un tipo de camuflaje, ¿sí? Y el camuflaje en ese caso el entorno es un palito, ¿no? Un palito que, que puede ayudarle a escapar de sus depredadores. ¿Ok? Entonces, a ver, si no hay más preguntas, chicos y chicas, brevemente en estos minutos voy a comentar cómo va a ser lo del examen. ¿Está bien? ¿No hay más preguntas, chicos y chicas, sobre el curso, los últimos que hemos visto? ¿Alguna duda? ¿No? Yo voy a subir entonces las diapos. Esto sería, hasta aquí es donde va a entrar en el examen de la próxima semana. El día jueves sería el examen, en la mañana. Lo que tienen que hacer es entrar. Primero lo que deben hacer es entrar al Zoom. Mismo Zoom de siempre. ¿Sí? Todos deben entrar al Zoom para poder dar el examen. Cuando estén la mayoría, porque la hora va a ser a las 8, sean puntuales, ¿no? Entre lo que van entrando serán unos minutos, pero deben ser puntuales. Cuando ya está la mayoría, abro el examen en el Moodle. Ustedes no lo van a poder ver antes, ¿no? Y el tiempo va a empezar a correr. Entonces, el tiempo corre desde el momento en que yo lo abro, no el momento que ustedes entren. Entonces, al momento que ustedes entran, y si ya tiene como 15 minutos el examen y dura 50 minutos, les van a quedar solamente 35 minutos. No es que 50 minutos a partir de que entran, no, ¿sí? Entonces, ustedes deben entrar a ese momento para poder dar su examen. Las preguntas, ¿no? Van a entrar, son más o menos 40 preguntas, ¿no? Más o menos. Son van a incluir hasta este capítulo 1, 2 y 3, ¿no? Yo voy a indicar en el Moodle lo que va a entrar. Lo de las exposiciones de los personajes no va a entrar, ¿sí? No se preocupen, eso no va a entrar. Pero van a entrar lo que hemos visto en clase, o sea, las diapositivas y lo que yo estaba hablando. Hay algunos videos que he subido de lo que he grabado, y las lecturas y videos que he subido y que hemos discutido también van a entrar, ¿sí? Entonces, eso ya lo deben haber leído y visto. Y yo visto. ¿Qué más? Me están preguntando por aquí para marcar y escribir ambas cosas, ¿no? Algunas para marcar, opciones múltiples o relacionar, algunas cosas para escribir. Cuando escriban, ojo, no se inventen palabras, ¿no? La puntuación va a ser en función de la precisión de la respuesta. O sea, los conceptos que hemos estado usando, ya dije cuántas preguntas, los conceptos que hemos estado usando se deben usar apropiadamente. O sea, no me cambien los conceptos, ¿no? No se inventen palabras. La idea del curso y de la universidad es que ustedes deben apropiarse y comprender y acordarse de los nombres de los conceptos, ¿sí? ¿Qué más? Las preguntas se revuelven, entonces al momento del examen no van a tener todos la misma pregunta. El orden de las preguntas va a cambiar. Si son alternativas múltiples, también van a cambiar las alternativas, ¿no? Etcétera. Y las que son para completar, les digo que tengan precisión en la respuesta, ¿no? No se estén inventando. Ahora, el tiempo es corto, ¿no? 50 minutos, más o menos puede ser, pero en promedio son 50 minutos, es un examen concreto cortito. Entonces, si ustedes no han estudiado y se ponen a revisar en ese momento, no les va a alcanzar el tiempo. No les va a alcanzar el tiempo. Entonces, deben por favor, estudiar, ¿no? Ya imagino que han estado estudiando a lo largo de esta semana, ¿sí? ¿Qué más? A ver si me estoy olvidando de algo, el examen. Entonces, para marcar, relacionar, completar, escribir, ¿no? El Zoom, puntuales, por favor, y cuando ya estén en el Zoom, ¿qué más? Ah, sí, lo de la tarea. Tarea. Sí, no les puse esta diapo. Esta es la diapo de la tarea. Nada más. Estudien.
¿no? Porque el examen es corto, entonces si no estudian, no van a tener tiempo para poder revisar sus notas ni siquiera, ¿no? Tienen que estudiar. Ojo, que yo puedo ver en el Moodle su actividad, entonces si alguien me abre diapositivas del curso, en el momento del examen yo lo voy a ver, ¿no? Y eso se puede restar puntos a donde lo el examen, ¿sí? Entonces, o sea, ya de por sí, ustedes están en su casa, tienen a cierta ventaja, pero tampoco me van a abrir las diapositivas en el último momento. Otra cosa es que no van a poder retroceder, ¿sí? No van a poder retroceder en el examen. Por supuesto que el examen es individual, no es grupal. No, los exámenes son individuales. ¿Qué más? Esta es la tarea, ¿no? Esta es la tarea. No se preocupen que yo voy a poner también más indicaciones en el Moodle. Por ahora ustedes dedíquense a estudiar. Y yo voy a poner más, algunas indicaciones adicionales en el Moodle sobre cómo va a ser el examen. Tarea. Esto va a ser para después de, una semana después de los exámenes, o sea, dentro de 3 semanas. Van a elegir una especie que les guste mucho y van a explicar por qué la escogieron. Van a describir el hábitat de la especie, cómo es el clima, el suelo, todas las variables que hemos estado viendo en clase o las principales. Y deben hacer un mapa también, ¿no? Van a identificar el nicho de la especie, cómo funciona, factores de elección, qué come, qué espacio usa, qué cosa hace, y los rangos de variables más importantes que determinan su nicho. E identificar algunas adaptaciones, ¿sí? Dentro de esa especie. Yo les voy a pedir, voy a abrir un archivo en Google, en el Drive, para que ustedes escriban el nombre de la especie por grupo, porque no se van a repetir. Me van a poner el nombre común y el nombre científico, porque si me ponen solo el nombre común, probablemente hay dos especies. El mismo nombre común, o nombres diferentes comunes, pero en la misma especie. Necesito el nombre común y la especie. Puede ser de cualquier parte del mundo, pero me tienen que hacer una revisión con bibliografía, ¿sí? Con bibliografía igual, una bibliografía científica o de divulgación científica, libros, artículos, ¿sí? Ya eviten, por favor, las páginas web que no son científicas. Los mismos grupos se mantienen a lo largo del año. Eso fue lo que les dije al inicio del curso. ¿Está bien? Esto solamente es un avance de lo que va a ser la tarea. Yo les voy a poner más detalles en el Moodle. Lo que sí requiero de repente para este fin de semana es que elijan la especie. Entonces deben estar atentos para completar en la tablita qué especie es la que tienen que trabajar. Y yo también les voy a indicar cómo lo van a presentar. Todavía no les he dicho. Les voy a indicar cómo lo van a presentar, ¿sí? No va a haber exposición, va a ser una tarea que se va a presentar. Chicos, lean y escúchenme. La tarea es grupal. Entonces no tengo por qué estar repitiendo cada rato las cosas. Tienen que estar atentos, ¿sí? La tarea es grupal. La tarea es grupal. Como así, las actividades son calificadas, son grupales. Me expliqué al inicio del curso. Se mantienen los mismos grupos también a lo largo del ciclo, por favor, ¿sí? Entonces, yo voy a darles indicaciones de cómo se va a entregar. Lo más probable es que sea PDF porque así no se mueve nada, ¿sí? Pero yo les voy a poner esas indicaciones en el Moodle. Tranquilos porque ahorita solamente necesito que vayan pensando qué especie quisieran ustedes trabajar, ¿no? Y trabajen especies animales. Y esto lo van a entregar por ahí de la primera semana de julio, por ahí. Todavía falta, ¿no? Yo no les voy a pedir que me entreguen nada en la semana de exámenes, no, ¿sí? Entonces, eso. Yo les voy a poner indicaciones del examen e indicaciones del trabajo grupal, ¿está bien? Y el link para que suban la especie que van a trabajar de manera. Eso sería, chicos y chicas. Entonces, estén atentos al Moodle, por favor, ¿sí? Y nos vemos la próxima semana en el examen. ¿Está bien? Listo. Gracias a todos y a todas. Nos vemos la próxima semana. Estén atentos al Moodle, por favor. Cuídense.